Muchas gracias a todos por venir y en primer lugar me gustaría daros la bienvenida a todos a esta casa que me gustaría que sintieseis como vuestra propia casa. Bueno, lo que quería contaros es un poco un par de casos de éxito, de colaboración de aquí, de esta casa, en el ámbito de la eficiencia energética además, que un poco pueden ilustrar pues un poco nuestra intención al acercar a las empresas a la universidad y a fomentar la colaboración universidad-empresa. Fijaros que estamos en un momento muy interesante. En otro momento la universidad ha estado muy desligada de la empresa y de la necesidad del mercado. Ya eso no puede seguir así, y no puede seguir así por una serie de razones, pero también pasa un poco en el mundo de la industria. Esa colaboración con la universidad antes no era tan necesaria como ahora. Las cosas están cambiando muy rápidamente y la necesidad de innovar es constante. La comoditización rápida de todos los mercados obliga a todas las empresas a innovar, y para satisfacer las necesidades de innovación que demanda el mercado cada vez es más importante que haya esa colaboración con la universidad. Y además creo que es una colaboración que es muy interesante porque al fin y al cabo el objetivo de la universidad es generar conocimiento, pero también que ese conocimiento revierta en la sociedad, que realmente haya una utilidad de ese conocimiento que se está generando. Y para eso, o sea, es imposible que sea útil algo que generamos si no somos conscientes de qué está pasando en el mercado, si no existe esa comunicación constante. ¿Vale? Entonces, yo creo que es el momento adecuado porque se junta la necesidad tanto en la parte de la universidad como en la parte de la empresa, y además creo que esa colaboración puede ser muy eficaz en el mundo actual. Y como ejemplos, me gustaría enseñaros un par de casos de éxito. Fijaros que beneficios hay muchos, pero unos posibles, en primer lugar, o sea, nosotros nos pagan por investigar, por generar conocimiento. Entonces, realmente tenemos que dedicar horas a explorar temas que probablemente muchos se quedarán aparcados o se descartarán, pero eso es un resultado. Y tener ese resultado antes de que llegue recursos a la empresa, pues a lo mejor es útil. Además, el poder influir en la dirección en la que hacemos ese trabajo, también creo que es interesante para la universidad porque nos enfocamos a las áreas donde de verdad podemos añadir valor, y por otro lado es interesante para la empresa porque digamos, nos permite alinearnos mejor. Y por otro lado, pues se supone que este es un sitio fácil para conseguir captar talento, que en muchos campos es bastante complicado. ¿Vale? Y pongo un ejemplo con el rol de empresario, que es cazar a gente de inteligencia artificial es algo que cada vez se está volviendo más difícil en este momento. Bueno, y por supuesto también otra de las posibilidades es que, y es una cosa interesante, hay muchísimas convocatorias de colaboración público-privada con fondos públicos, o parcialmente subvencionadas con fondos públicos, que digamos que pueden ser utilizados en la mejor dirección posible para los intereses de todos. Quería poneros dos ejemplos. Uno es una startup que se llama Taiki Tools, que ya tiene 4 añitos. Taiki Tools es una empresa que nace de una necesidad que detectamos en el mercado, que es en los centros de datos, la gente de infraestructura, la gente de la refrigeración y de la distribución de potencia, y la gente de IT, de la gente de los servidores y los servicios, es que ni se hablan. Y eso es un problema muy gordo, y más ahora, que los centros de datos se están consumiendo mucho, que están creciendo mucho, que la necesidad de inteligencia artificial está haciendo que crezca en número y en densidad bastante. Si queremos ahorrar energía, no puede ser eso.
Entonces, básicamente Type Tools lo que hace es pues, utilizar técnicas de análisis de datos y inteligencia artificial, machine learning, para, en la medida de lo posible, automatizar procesos de operación en un centro de datos. ¿Vale? Eso tiene muchas cosas, si queréis luego en el café hablamos, pero hemos estado haciendo desde diseño de hardware hasta aplicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones de sistemas distribuidos tolerantes a fallos y un montón de cosas. El resultado es que tenemos herramientas que son capaces de ahorrar en un centro de datos medio más de un 30% de energía, simplemente controlando adecuadamente la refrigeración, de forma automática, 100% automática. Y es solo una de las posibles actuaciones que se pueden hacer en el centro de datos. Hay otras muchas. Esta es, digamos, la primera porque vemos que es donde hay una oportunidad clara y una necesidad urgente. Fijaros que la energía, en el caso de los centros de datos, supone hasta un 50% del OPEX, ¿no? de los costes de operación de un centro de datos, y un porcentaje bastante alto del total costo. O sea que realmente es un ámbito muy importante. En el caso de Type Tools, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de qué ha significado esa colaboración con la universidad. Pues 9 trabajadores de la empresa vienen de aquí. Hemos colaborado en 6 proyectos de I+D y de innovación con resultados bastante espectaculares en muchos casos. Se montó una cátedra en la Universidad de Empresa que financiaba un área de investigación relacionada con inteligencia artificial aplicada a la operación de infraestructuras críticas, por supuesto, y que estuvo durante bastantes años financiando trabajos en ese área. Y bueno, o sea, Type Tools un poco ya está saliendo de ese del abismo, ¿no? de esas startups. O sea, ha sido capaz de captar más de 4 millones de euros de capital semilla y un poco ahora está ya pues con los primeros clientes realmente importantes generando resultados muy positivos. El otro ejemplo que quería enseñaros es otro que está todavía, o sea, está un poco antes, que en una etapa más temprana que Type Tools, que es Coolidge. Coolidge nace de una observación que hemos hecho que todo el mundo puede ver. Fijaros, los puntos gordos azules y amarillos son los centros de datos de Google. Tienen muchos y muy repartidos por todo el mundo. Y sí, consumen mucho. Y lo que pasa es que están muy bien gestionados. Y la eficiencia energética de esos centros de datos es muy buena. Pero los puntitos chiquititos son otros centros de datos de Google. O sea, porque Google, aparte de los centros de datos propios, tiene un montón de equipos en centros de datos de colocation, en puntos de presencia en todo el mundo. Y son muchísimos más. Entonces, Google realmente tiene muchos más equipos fuera de sus centros de datos que en sus centros de datos. Y sus centros de datos estarán operados súper bien, pero los otros no. Entonces, claramente, es más, fijaros que los otros están en cualquier sitio del mundo. Los centros de datos de Google están en los sitios más adecuados. Son climas frescos que se pueden manejar bien para la refrigeración. Pero los puntos chiquitines están en África, están en Oriente Medio, están en Centroamérica, están en todos los sitios. Y esos puntitos, la eficiencia de refrigeración es patética. Donde digo patética significa que se consume bastante más refrigeración, consumo de energía en refrigeración que en la parte de computación. Entonces, claramente esto no es sostenible. No puede escalar así. O sea,
los centros de datos que están ahí, esos chiquitines, esos negritos, no pueden ser centros de datos tradicionales. Porque si son tradicionales, son ineficientes. Y así no podemos ir. Entonces, la idea de QLEDGE es básicamente, vamos a cambiar el modelo de esos centros de datos que están muy cerca del cliente, esos centros de datos Edge, esos que son chiquitines, pero que están dando servicio aquí cerca. Y que además tienen que ponerse en cualquier sitio. Entonces, la propuesta de QLEDGE es utilizar sistemas de inmersión en líquidos dieléctricos, utilizando dos fases. O sea, a la temperatura que se ponen los procesadores al operar, se generan burbujas. Está en ebullición permanente. Bueno, pues esas burbujas, la creación de la burbuja es un cambio de fase que absorbe muchísima energía. Y encima se va a suave. O sea que es un sistema de refrigeración súper eficiente, pasivo. Entonces, no es tan fácil como digo, o sea, luego tiene 100.000 cosas, porque obviamente eso es como una ollita a presión burbujeando permanentemente, y la gestión de eso no es trivial. Pero esa es la parte divertida, y esa es la parte donde la universidad puede aportar muchísimo. Y un poco en eso hemos estado trabajando durante una serie de proyectos de investigación, no pocos. Son los prototipos iniciales de QLEDGE, en el que veis que hay un tanque en el que están los equipos electrónicos directamente en inmersión y generando esa burbuja. Entonces, el modelo de centro de datos normal cambia radicalmente. Ahora lo que hacemos es instalar esos tanques en cualquier sitio. Y aquí da exactamente igual el clima. Y da exactamente igual el sistema de refrigeración, porque fijaros que la ebullición es a 60 y pico grados. Entonces, a 60 grados podemos refrigerarlo con cualquier cosa. Y da igual que tengamos un clima de 40 grados, hay 20 grados de diferencia. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo del Edge, pues es una solución bastante interesante. Fijaros que bueno, hemos tenido ya una serie de proyectos de investigación y de innovación relacionados, con los que hemos captado ya del orden de 1.250.000 euros de subvenciones para proyectos de este tipo. Entonces, un poco, ¿qué ha sacado QLEDGE de todo esto? Pues hemos estado en esos proyectos explorando un montón de vías que pueden generar, bueno, muchas de ellas se han descartado, por supuesto, pero es que ese es el objetivo, es explorar cuáles son las vías que realmente son viables y que tienen sentido en esta aplicación concreta, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer en la universidad porque es nuestro trabajo. Y fracasar es un resultado, y es un resultado maravilloso en esta casa. Así que, o sea, os invito, para todo lo que supone un riesgo, un reto, pues aquí es casi la precondición, ¿vale? Es lo ideal para nosotros. Bueno, y por otra parte, la otra parte que creo que también es muy importante, bueno, nuestra misión al final es retornar ese conocimiento a la sociedad de la forma más eficaz posible. La parte de ecosistema es absolutamente vital y lo mismo, o sea, alrededor de todas estas investigaciones ha surgido un ecosistema que creo que es muy complementario, muy interesante, con muchas posibilidades, que creo que tiene que crecer y seguir creciendo, porque al final una de las armas importantes que tenemos para la competitividad en los próximos años es la colaboración. Y un poco era eso lo que quería contar. Fijaros que en el caso de QLEDGE, lo que puede suponer en el desarrollo del Edge es un ahorro mínimo de un 50% de energía, que es una cosa bastante importante. Y por supuesto, las puertas están abiertas a todos los que queráis explorar cualquier tipo de vía de colaboración. Y de hecho, es que es una necesidad por nuestra parte. Bienvenidos. Muchísimas gracias, José Manuel. Me quedo con un mensaje tan bonito, ¿no? Que
de cada reto hay una gran oportunidad, ¿no? Pues hay que trabajar en ello. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, una pregunta, y bueno, como sabéis, es que, bueno, bien, soy Vicente Hernández, para los que no me conocen, yo pues me conocen todos, además os he escrito normalmente. Soy CEO del proyecto este de Culensa, que muchas veces lo ponemos como el tópico plan, pero quiero agradecer especialmente a la universidad toda la colaboración que ha tenido para la investigación que hemos tenido en el proyecto y porque especialmente el doctor que colabora y mi socio, ¿no?, en el proyecto es de los que quiere llevar la investigación a la innovación. Tenemos que tener en cuenta que para esto crear riqueza no vale con que se cree una tesis doctoral muy bonita en una revista científica de prestigio que aumentará su caché, sino que él está todo el día peleando para que esto termine también en la parte empresarial, que es la que tiene retorno. Ya lo hizo como CTO de Instituto, que luego no sé si ha entrado en Instituto, como tiene gran corazón, ha hablado más del proyecto nuevo que del que tiene, pero ellos están haciendo eficiencia energética en los centros refrigerados por una manera muy eficiente. Y perdonad que os el rollo, pero estamos en campaña de buscar capital también, pues si hay algún socio que tenga interés en el asunto, y tenéis ahí también un prototipo que os puedo explicar el sistema viéndolo, y luego podemos organizar una visita, porque ese container que ha visto por ahí fotografiado en la diapositiva, pues se puede ir a ver que está aquí y si pruebas que se han hecho y cómo se han hecho, y estáis invitados a tranquilamente hacer una visita privada si tenéis interés al respecto. Y perdonad que os haya venido. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta de verdad. ¿Habéis pensado los excedentes de calor que se generan por esa refrigeración utilizarlos para, porque claro, se puede dar la paradoja, en un mismo edificio estés refrigerando todo eso y necesites calefacción para los alumnos, a lo mejor que están pelados de frío? ¿Habéis pensado en utilizar los excedentes de calor para capitalizar? Sí, o sea, ahora de hecho una de las áreas de investigación más activas en Europa relacionadas con eso es district heating con centro de datos. Sí. Y sí, va a ser muy interesante porque ¿sabéis lo que consume una Nvidia? O sea, y ahora se están poniendo Nvidia por todos lados. Es una cosa que va a poder calentar toda Europa súper bien. Muy disruptivo de los que se dedican. Además es que es obligatorio. Va a ser obligatorio por directiva, porque han metido los centros de datos como sujeto obligado dentro de la directiva europea, que todavía tendrá que tener luego nuestra afición nacional, pero que va a ser sí o sí. Y una de las cosas que hay que ver es cuánta agua consumen, cuánta luz consumen, porque para bajar el PUE, o sea, digamos, el consumo de la refrigeración, lo que están haciendo es echar a veces agua en las acometías de los chiles, claro, pero gastan menos luz, pero gastan un montón de agua potable. Entonces, va a ser obligatorio que cualquier, bueno, el profesor habla a partir de cantidad de megavatios, pero un centro de datos un poco grande, mediano ya, va a tener obligación legal de hacer esos estudios que estás comentando. De megavatios, nada, de cientos de kilovatios, de 150 kilovatios, ya estamos ya. Qué interesante, porque yo no estaba aquí